Buenas noches, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. En el programa de hoy hablaremos de los ventiladores de fabricación mexicana que se usarán en hospitales para dar atención a pacientes de COVID-19 que fueron encargados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero antes vamos a hablar de turismo con el presidente de CENET y el presidente de Lufthansa para conocer sus planes de cara a la reapertura del sector. Comenzamos. Tras varios meses de un estancamiento casi completo, debido a la pandemia del COVID-19, el sector del turismo mexicano se prepara para una reapertura escalonada de sus actividades. La Secretaría de Turismo ya cuenta con un protocolo que deberían seguir las empresas del sector, desde aerolíneas, cruceros y hoteles, hasta museos, restaurantes y estadios deportivos, para iniciar su reapertura según lo permita el semáforo regional. Sin embargo, el carácter global de esta crisis hace que los empresarios del sector vean un panorama bastante más complicado que el vivido en 2009 por el brote de la epidemia H1N1. Las pérdidas registradas desde que iniciaron las recomendaciones de distanciamiento social en varios lugares del mundo ya superan los 500.000 millones de pesos y se prevé una contracción del negocio de hasta un 50% en 2020. Para hablar de este tema me acompaña hoy en la línea Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas y director general del Grupo Presidente, y Felipe Bonifati, director general para México, Centroamérica y el Caribe de la aerolínea Lufthansa, que esta semana anunció que desde el mes de junio reanudará sus vuelos a nuestro país tras el anuncio de una posible entrada de capital por parte del gobierno alemán. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Braulio, las pérdidas han sido grandes, como decía, y la recuperación se espera que vaya a ser lenta. ¿Cómo están viendo los empresarios el reinicio de las actividades en el sector del turismo? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, como tú decías, las pérdidas son cuantiosas. La pérdida, de hecho, que tú dabas es solamente marzo, abril y mayo. Los 500.000 millones son nada más de ese periodo. Nosotros en el CENET y a través del Cicotur hemos estimado que la pérdida total podría ser de 1.6 billones de pesos. Esto significa que estaría dándose una contracción del consumo turístico en 50% y caeríamos de un 8.7 que hoy es el PIB turístico a un 4.9. Se perderían o estimamos que se puede llegar a perder hasta 1.2 billones de empleos y el gobierno estaría dejando de percibir por ingresos fiscales alrededor de 1,000 millones. La curva será larga, como también bien lo decías, y la recuperación que nosotros sentimos que habrá a diciembre es en un 55% en el mercado doméstico y en un 45% en el mercado internacional. Para nosotros es importante la reapertura siempre y cuando los semáforos y siempre y cuando la Secretaría de Salud nos dé el sí. En algunos estados, en algunos municipios, en algunas ciudades, sentimos que pues el sector turístico es una actividad esencial y ya nos estamos preparando para esto. Hemos hecho con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Turismo, protocolos que hoy son internacionales y que, digamos, van del punto A al punto B siendo el mismo dependiendo o no importando el país. Y no solamente en la parte hotelera, sino también en la parte de aviación se han hecho, en la parte de parques, en la parte también de transporte terrestre. Entonces, estamos por prepararnos y estamos por ver si ya podemos iniciar en breve en algunos destinos turísticos. Felipe, como comenta Braulio, ya hay algunas medidas para el sector de la aviación y cómo están viendo esa recuperación desde la parte de las aerolíneas, que juegan también un papel muy importante, no solo para el turismo, sino también para el comercio. Gracias, Eladio. Mira, la situación es crítica para las aerolíneas, claramente. Fuimos el sector quizás que fuimos golpeados en el primer momento de esta crisis y seremos seguramente el sector último en salir de esta crisis. Las previsiones para este año pues, son muy negativas. Coincidimos con el panorama que también comentaba Braulio recién, y realmente para poder estar en niveles similares a la ocupación, ingresos y operaciones que tuvimos en el 2019, que fue un año muy bueno, estamos recién viendo una recuperación completa para el 2023.
con lo cual esto es una situación que no se va a resolver de un día para otro. Pues en nuestra aerolínea tenemos casi 800 aviones, de los cuales solo 80 están volando estos días, ¿no? Y en un día normal de tráfico de 350.000 pasajeros por día, como teníamos, un día como hoy, pues si llegamos a 3.000 pasajeros, estamos teniendo un buen número, es decir, menos del 1% de usuarios en nuestra red de vuelos, con lo cual la situación es claramente crítica, pero vemos luz al final del túnel y vemos una recuperación paulatina. Braulio, ¿cuáles son las principales adaptaciones que tienen que hacer en estos momentos las empresas turísticas para cumplir con las nuevas normas del sector de cara a un reinicio, ¿no? A una reapertura? Sí, mira, si vamos y entendemos cómo son estos pasos de la pandemia, en donde existe primero un rechazo, existe una ansiedad, existe ciertos ajustes, la revaluación, y después el nuevo normal que ya es tan recurrente en tantas charlas que hemos tenido, pues primero que nada tenemos que entender cómo va a viajar el cliente, qué miedos vamos a tener, qué cambios somos los que tendremos que hacer. Se han hablado que los check-ins serán de una manera diferente, que la limpieza probablemente no sea todos los días, el buffet probablemente desaparezca, no nada más en la parte hotelera, sino también en la parte de cruceros. El room service y los menús seguramente serán con estos famosos QR codes para tener no que pasar, digamos, el menú y estar ya tocado por alguien antes. Se ha hablado de que el ballet probablemente ya no exista, el tráfico de los elevadores, de la transportación vertical, la decoración de los hoteles también tendrá que cambiar. Yo he visto prototipos en la parte de aviación que sugiero, más bien recalco, son prototipos en donde ya se van las mamparas, van cambiando el lugar y el posicionamiento de los asientos. Al final de cuentas, pues sí, será una nueva normalidad. Tendremos que entender cómo vamos a viajar hasta que no exista una vacuna. Hoy por hoy, pues todo esto lo desata esta crisis sanitaria que hay versiones encontradas en donde se dice que ya hay muy cerca por algunos laboratorios esta vacuna y hay otros que dicen que tomará 18 o 20 meses para poder tenerla, ¿no? Y después va a ser la disponibilidad de poder ponérnosla. Entonces, al final de cuentas, pues sí, será una forma diferente de viajar. De aquí que no tengamos vacunas, seguramente habrá que hacer, y la WTTC está proponiendo eso, hacer algunas pruebas rápidas de saliva que cuestan $5 para el inbound y el outbound. Eh, Al final, insisto, yo creo que lo más importante es que se trabaje de una forma coordinada, tanto la parte privada como la parte pública, con la intención de tener un solo protocolo, una sola instrucción, un sola, digamos, de punto A a punto B, que sea igual en todos lados para que así sea mucho más rápido. Recordemos que con la H1N1 cambiaron ciertos protocolos, con el 911 cambiaron otros y cuando fue el 911 tomó mucho tiempo. Yo recuerdo los tiempos que tomaban en los filtros de seguridad, pues tomaba mucho tiempo porque ahí no se había trabajado de manera global porque el problema estaba focalizado solamente en un país, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues sí, es un tema en donde tendremos que viajar, perdón, de una manera diferente. Como lo que comentas, Braulio, requiere, me imagino, de inversiones muy cuantiosas. Y pues estamos hablando de un sector en el que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Enseguida nos viene a la mente las grandes cadenas hoteleras, pero eso es solo una parte del sector. La mayoría son empresas muy pequeñas a las que les va a costar muchísimo estas nuevas adaptaciones y aparte de todo el negocio que van a perder. Justamente comentabas que en esto hace falta claridad y diálogo con el gobierno. ¿Cómo estás viendo fluir esa parte? Mira, es cierto lo que tú dices, la cadena de valor que existe en la hotelería tiene sus pequeños proveedores, pero también en todo el turismo. Eh, Recordemos que hay 450,000 empresas que tienen menos de 10 empleados y que generan 65,000 millones de dólares en esta cadena de valor en el turismo en México. Es cierto, siempre vemos a las compañías grandes
a los grandes hoteles, a las grandes aerolíneas, pero la realidad es de que hay una base muy, muy grande de empresas chicas que sufren. Como sufren también hoy las grandes, porque estamos en una industria que es muy intensiva en capital y que hoy por hoy no tiene ingresos, y muchos en nuestros balances tenemos deuda. Entonces, cero ingresos, costos variables grandes, en el balance tenemos deuda, pues la matemática no da. Al final de cuentas, no nada más sufren las chicas, los medianos o las grandes, sufrimos todos, y va a ser un tema en donde estos costos difícilmente los vamos a poder pasar al huésped, al turista, derivado a que estamos en una época de un valle muy, muy fuerte, y mucha gente estará compitiendo por precio también. Felipe, justamente nos hablabas de las dificultades, ¿no?, para las aerolíneas que está teniendo las consecuencias de toda esta crisis. Y bueno, pues comentaba al principio que justamente Lufthansa va a ser la primera aerolínea en reanudar sus vuelos a México, la primera aerolínea internacional. Y esto se debe también al anuncio de un posible ingreso en el capital accionarial de la aerolínea del gobierno alemán. ¿Qué nos puedes comentar sobre este acuerdo? Correcto, pues la situación sigue siendo crítica y tenemos muy claro nosotros como aerolínea, mientras que no esté confirmada el ingreso accionario como tal, la aerolínea 100% privada. El grupo Lufthansa desde el año 97 es una aerolínea 100% privada sin participación de capital estatal, y en este momento de crisis, y bien como decía Braulio con respecto a la liquidez de las empresas, tanto grandes como pequeñas, cuando uno tiene una empresa que está perdiendo liquidez a razón de 1 millón de euros por hora, pues la situación es crítica al corto plazo y al mediano plazo. Estamos en conversaciones muy constructivas con el Fondo Federal de Estabilización para un paquete de estabilización, así se llama en alemán, de casi 9 billones de euros, para poder pues avanzar con las operaciones. Es decir, esto sigue en conversaciones y estamos a la espera de los diferentes pasos para que el acuerdo se pueda cumplir y empiecen a fluir esos fondos hacia la empresa. Esto es un tema de tiempo y tendremos que ver cómo avanzan las cosas. Lo que sí sabemos y tenemos claro como una aerolínea o como un grupo de aerolíneas que somos en el grupo Lufthansa, es que sin una ayuda o una participación o un apoyo estatal, la solución a la liquidez de las empresas aéreas es muy difícil. Ya hemos visto estas pasadas 2 semanas grandes aerolíneas latinoamericanas, grandes, de verdad grandes, que registradas en Estados Unidos han hecho uso de la opción de Chapter 11, opción que en Europa como tal no existe, tiene otro tipo de nombres, otros mecanismos y demás, y esta es una situación que estamos viendo cada vez más, sin ayudas estatales, sin un plan de sostenibilidad que también nos permita mantenernos competitivos hacia el futuro, y con planes lógicos de devolución de préstamos garantizados y demás. Va a ser muy difícil poder ver una estabilización en la operación y volver a tener un tamaño de operación como tuvimos antes. Esto es una situación que es una realidad en muchas aerolíneas enormes, en muchos grupos aeronáuticos grandes, y esperemos que en breve tengamos aún más noticias positivas sobre estas ayudas de estabilización de parte de los gobiernos, en el caso nuestro, de los países en los cuales somos dueños de las aerolíneas de bandera. Pues muchísimas gracias Felipe Bonifati, Braulio Arzuaga, por acompañarnos esta noche, y a ustedes los veo después de un corte. Gracias por continuar con nosotros en Expansión por ADN 40. La urgencia ante la falta de ventiladores para asistir a los enfermos de COVID-19 en México llevó a expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y a 3 empresas especializadas en manufactura automotriz a adaptar sus conocimientos a la industria médica y desarrollar el primer ventilador de fabricación mexicana en un tiempo y por un costo récord. Coordinados desde la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de una estrategia integral del Gobierno para adquirir este equipamiento necesario por varias vías, los equipos entraron en contacto y en el lapso de tan solo 5 semanas realizaron un proceso de ingeniería inversa para desarrollar este nuevo dispositivo. Me acompañan en estos momentos en la línea Guillermo Domínguez Cherit, subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Almaguer, director de Operaciones de FEMSA, y Leopoldo Cedillo, CEO de Metalsa, para hablarnos de esta historia. Buenas noches a los 3. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Leopoldo, ¿por qué es una tecnología por lo general tan cara, más allá de la alta demanda que tienen este tipo de dispositivos en estos momentos? Es una tecnología cara porque requiere mucha precisión. Como bien decías, nosotros, por ejemplo, estamos en el ramo automotriz. Cuando estos productos tocan al paciente, pues es completamente otro nivel de precisión. No, no puede haber falla. Entonces, por eso la ingeniería resulta ser cara. ¿Y cómo resolvieron ustedes ese, digamos, ese reto, ¿no? Que era fabricar algo pues, de lo que ustedes pues, no tenían conocimientos específicos y hacerlo en tan poco tiempo y, sobre todo, ofrecer ese costo tan reducido para que pues, un mayor número de hospitales puedan contar con este equipamiento? Yo creo que el rol del Instituto Nacional de Nutrición fue clave en este proceso y hacer sinergias, porque definitivamente no teníamos el conocimiento médico ni biomédico. Entonces, fue mucha retroalimentación, ir y venir con el instituto precisamente para ir afinando el modelo. Y el ecosistema que se formó con capacidades diferentes ayudó mucho a precisamente al alcanzar este resultado, porque FEMSA, por ejemplo, que es la parte de Torrey, conocía muy bien temas de programación, de digitalización. Bocar conocía muy bien temas de pistón, al igual que NEMA, que lleva en estos productos. Metalsa tenía conocimiento de ensambles. Entonces, y obviamente el instituto con todo el expertise biomédico y retroalimentación en línea, que estuvieron trabajando 24/7 desde el 5 de abril hasta que pudieron sacar el prototipo. Han tenido que reconvertir, me imagino, algunas de sus líneas, algunos de sus procesos para poder producir en serie este tipo de equipamientos allá en Metalsa. En la línea de se hizo una línea de ensamble nueva, muy práctica, simple, que básicamente se basa en subensambles. Entonces recibes diferentes subensambles y el ensamble final es sencillo. Lo que no es sencillo, por ejemplo, es pasar la auditoría de COFEPRIS. Obviamente todos estos ventiladores y la fabricación de los mismos pues tiene el rigor que cualquier otro ventilador. Entonces, el gobierno hizo su auditoría y pues ser una empresa de grado médico no éramos, entonces nos tuvimos que reconvertir rápidamente a hacernos de grado médico y seguir todas las especificaciones que pedía COFEPRIS. Salvador, ¿cómo consiguieron poner en marcha este proyecto de fabricación de ventiladores? Bueno, pues algo que fue clave en todo este proceso es que tomamos lo mejor de cada una de las empresas. Por ejemplo, lo que es la parte de Bocar y lo que es la parte de NEMAC, estas empresas son especialistas en lo que es el maquinado para productos de precisión en la industria automotriz. Entonces, tomamos lo mejor parte de ellos y nosotros como FEMSA División Torrey teníamos todo el expertise en lo que es la parte de lo que es electrónica y lo que es la emulación de los componentes mecánicos y la electrónica para hacerlo funcionar. Entonces, eso fue lo que hizo que trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición, lográramos hacer que el ventilador pudiera dar los resultados que se estaban buscando. FEMSA, Metalsa, por su parte, son expertos en lo que es la parte de ensamble y ellos hicieron que este equipo pudiera ser ensamblado. Entonces, lo que hicimos nosotros como organización es tomar lo mejor de cada una de las empresas y ponerlo en marcha para que al final el ventilador funcionara. Nos aliamos también con instituciones como es el Tecnológico de Monterrey, que nos ayudaron en hacer los programas de capacitación y eso hiciera que los médicos fuera mucho más sencillo para ellos poder operar este equipo. Guillermo, los enfermos por COVID-19 justamente son aquellos que están más graves, los que necesitan ventilación asistida y lamentablemente pues también vemos muchos fallecimientos de personas que han estado intubadas. ¿Nos puedes explicar cuál es el funcionamiento exactamente de estos ventiladores y cómo están capacitando a los médicos en México para poder usarlos correctamente? Bien, ante el panorama nacional de la gran demanda de pacientes con COVID-19 y en específico de lo que estamos hablando, el tema de los pacientes graves, recordemos que el requerimiento de terapia intensiva es principalmente por falla respiratoria, ya que es una enfermedad que tiene una gran afección pulmonar. Con esto en mente y teniendo el antecedente de que tenemos una limitada capacidad tanto de camas de terapia intensiva como de ventiladores,
pues desarrollamos este ventilador con la idea de tener una herramienta más para el apoyo de pacientes que llegan a buscar o a solicitar apoyo en terapia intensiva. Este ventilador, que hay que decirlo, es un gran desarrollo por el equipo, por cómo se dio. Es un ventilador también, hay que mencionarlo, que no es un ventilador comparado con los que se han desarrollado a nivel mundial, los últimos microprocesados. Esto es un ventilador hecho muy funcional, que está limitado en cuanto a que tiene solo 2 modos de ventilación mecánica, pero que son suficientes para atender a la mayoría de los pacientes. Es necesario capacitar y entrenar a los pacientes, al igual que con cualquier equipo nuevo que se ha desarrollado un manual del usuario, y de igual forma a los médicos que están ya con la necesidad de requerir estos ventiladores, se les está dando un curso de introducción para el manejo del mismo. Salvador, ¿cuál es el número de pedidos que tienen actualmente para este tipo de equipamiento? Actualmente lo estamos todavía definiendo, estamos trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición y estamos mostrándolas a diferentes instituciones para que vean la funcionalidad de este equipo, y como se mencionó con el doctor Guillermo, que entiendan también cuáles son las limitantes, y en base a eso nosotros podemos evaluar cuál es la necesidad de cada una de las instituciones. Ya tuvimos acercamientos con el Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual ya vieron cómo funcionaba este equipo. Entonces estamos ahorita en este momento definiendo cuáles son las necesidades con los diferentes hospitales. Justamente ya está aprobado este equipo por tanto la COFEPRIS como el IMSS. El equipo fue ya aprobado por la COFEPRIS. Tuvimos ya la preaprobación que se tiene que tener para poder ya producir en serie. Sin embargo, todavía falta que el equipo ya ha producido las líneas finales sea nuevamente inspeccionado por las autoridades y darnos lo que sería la aprobación final por parte de la COFEPRIS. Sin embargo, ya tenemos la preaprobación y estamos ya autorizados para iniciar producción. ¿Y cuánto dura este proceso de producción? ¿En qué momento creen que ya esos respiradores puedan estar en los hospitales? En este momento estamos ya produciendo 5 ventiladores que se van a colocar en diferentes instituciones para que las instituciones vayan familiarizándose con el equipo, con sus funcionamientos, con sus componentes, y la idea es entregarlos entre esta y la próxima semana para que nosotros, a su vez, en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición, apoyemos al personal para que ellos sepan cómo deben de operar el equipo. Y ya una vez ya que esté esto en marcha, poder ahora sí fincar el número de ventiladores que se requieren. Pues esta pregunta va tanto para Guillermo como para Leopoldo. El número de respiradores que se necesitan, pues obviamente todavía no lo conocemos, pero ¿cuántos están ustedes planeando producir? ¿No? Me imagino que pues ya tendrán un número. Pues bien, nada más quisiera aquí hacer un comentario. Durante lo que fue el desarrollo del ventilador, uno de los retos que nos enfrentamos es la cadena de suministro. ¿Por qué razón? Porque muchos desarrolladores a nivel mundial están utilizando exactamente los mismos componentes. Entonces nosotros, como una estrategia con el Instituto Nacional de Nutrición, decidimos hacer 2 modelos que pudieran complementarse uno con el otro, y en dado caso que hubiera problemas con la cadena de suministro, poderlos complementar. Nosotros para eso hicimos líneas de ensamble flexibles que tienen la capacidad de poder ensamblar tanto un modelo como otro modelo, y nosotros hicimos unas líneas que con 55 operadores tienen que ser capaces de producir en su máxima eficiencia hasta 600 ventiladores por semana en 3 turnos. ¿Sí? Esa es la capacidad que se instaló. Sin embargo, pues hasta este momento nosotros estamos en la curva de arranque, y ya una vez que sepamos exactamente el volumen, pues se va a decidir si trabajamos un turno, 2 turnos o 3 turnos. Como decía al principio en su presentación, esto parte de un proyecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue que los buscaron a ustedes específicamente para llevar adelante este proyecto? Pues al principio la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba buscando
tratar de hacer un trabajo en conjunto con las instituciones públicas y la institución privada, y debido a que el Instituto Nacional de Nutrición ya tenía un prototipo que había sido usado para lo que es cirugía experimental y probado en animales, entonces nos llamaron a nosotros, porque a nosotros a su vez en la industria queríamos también pues ayudar a la sociedad. Entonces, de esa forma, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones públicas, pues nos juntamos y discutimos cuáles eran las opciones, y fue así como fue el acercamiento. Esto fue aproximadamente entre 5 a 6 semanas donde nos juntamos y empezamos a colaborar, y ha sido un trabajo que hemos hecho día a día para poderlo desarrollar, pero fue a través de este acercamiento. Pues muchas gracias, Leopoldo, Salvador y Guillermo. Seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para atender esta alta demanda que hay de este equipamiento ahora mismo en México. Y pues a ustedes muchísimas gracias por seguirnos un día más en Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los domingos a las 11 de la noche.